Cordial saludo, mi nombre es Ángela Patricia Aragón Tovar, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a continuación realizo la entrevista para el desarrollo de la primera fase. Presento a mi participante, él es William Jaimes, docente, aprovecho para pedirle permiso para realizar la filmación de la entrevista. Correcto, no hay ningún problema, podemos hacer la entrevista sin ningún problema. Listo, William. Entonces, estamos en la ciudad de Bogotá. eh, y William, preséntate por favor y cuéntanos tú quién eres. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es William Jaimes, yo soy licenciado en Educación Artística de la Universidad Senda de Colombia y también soy realizador audiovisual. Llevo más de 20 años en este campo y bueno, presto a lo que necesites pues de mi parte. Listo, William. Pues tengo una pregunta muy puntual debido a que, pues como lo indicaba, es un trabajo de psicología social. Y es la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades en su comunidad en donde un psicólogo podría aportar su conocimiento y experiencia? Perfecto. Interesante pregunta y sobre todo porque va enfocada a lo que dices como tal del territorio, de la comunidad. Yo vivo y ejerzo también mi profesión de docencia en el tema audiovisual con jóvenes y niños de aquí de la localidad de Ciudad Bolívar y también obviamente vivo también acá en la localidad en el barrio Rorizadora Alta. Y es sumamente pertinente la pregunta porque el tema de la psicología siempre se ve un poco estigmatizada, entre comillas, sobre todo en estos sectores, porque se cree que tienes que estar emocional o mentalmente con alguna falencia de ese tipo para recurrir a un profesional del área de psicología. Ahí ya empezamos a pensar que hay un error como tal, porque definitivamente yo creo que todos en algún momento de la vida necesitamos y requerimos esa guía, ese instrumento de un profesional en el área de la psicología. Entendiéndolo así, como esa guía no solamente de la parte mental, sino también emocional en las áreas y circunstancias y procesos de vida que llevamos todos como seres humanos. En ese orden de ideas, en esta comunidad puntualmente de los niños y niñas jóvenes de Ciudad Bolívar, se ve desafortunadamente una problemática muy fuerte y es el tema puntual del tema de la autoestima, de la identificación, de identidad propia, familiar, social y a qué pertenezco. En esa falencia, en ese desequilibrio social, los jóvenes principalmente, hablando de esta comunidad que como tú bien lo dices puntualmente, los jóvenes y los niños y niñas, desafortunadamente, no todos, afortunadamente también hay muchos procesos que se vienen desarrollando que ayudan muchísimo, pero donde se ve esa falencia y que sería muy interesante que desde la área psicológica se pudiera, ¿sí?, tener muchísimo más fortaleza y potenciar a los jóvenes en esas áreas, como digo yo, desde esa autoestima, de ese autoconocimiento, de poder tener una guía en su camino, desde lo emocional, desde lo mental, desde esa psiquis que se requiere, porque los jóvenes desafortunadamente están viviendo unas situaciones de inmediatismo. Todo se requiere ya. El mundo está avanzando supremamente rápido y si alguno de ellos, por alguna situación X que se vaya presentando en su vida, siente que está quedando rezagado desde esa sociedad, entonces no sabe, no tiene los elementos, esa guía profesional, en este caso de la psicología, para poder asumir ese ritmo de aprendizaje, de conocimiento. Cuando digo conocimiento me refiero a ese conocimiento emocional, ese conocimiento de cómo es mi entorno social, que es muy diferente a otros entornos y cómo lo puedo entender, que no es mi culpa porque muchas veces aquí los jóvenes se culpan, ¿sí? Y que empiezan a crear resentimientos propios de sus edades, propios de sus problemáticas y desafortunadamente esos resentimientos terminan convirtiéndose en problemas muy Muy delicados graves. que terminan de pronto evadiendo esa responsabilidad personal
en la droga, en la violencia, incluso en sus mismos colegios, en sus mismas instituciones, en sus mismas familias, empiezan a crear eh, relaciones de agresividad, ¿sí? Incluso no, no solamente con en el entorno que viven, sino incluso con ellos mismos. La tasa de suicidios o de intentos de suicidio, si uno va a ver, va creciendo y Son no muy solo altas. sí, no van creciendo, y no solamente con niños adolescentes, sino ya de preadolescencia. Así que ya estamos hablando de niños de 10 11 12 años, que es una edad donde ya se empiezan a ver estas situaciones y que son delicadas, pero no hay un fortalecimiento político, social, educativo y si se quiere hasta científico de cómo acoger a estos jóvenes niños y niñas, incluso si quiere también, yo por nombrarlos a los jóvenes, porque es como lo que es como el nivel donde más se presenta, pero obviamente no podemos dejar de lado los adultos con las problemáticas económicas, con las problemáticas emocionales, laborales, ¿sí? Que también llevan mucho a tener ese tipo de resentimiento, de ese tipo de ataque casi que personal, de culpabilidad. Yo siento que aquí hay un problema de eso, como de culpar al otro, culparme a mí mismo porque yo no soy capaz, no tengo las capacidades, no tengo el dinero, no puedo ser profesional, no puedo tener el mejor trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que mentalmente un joven o una persona no pueda tener una tranquilidad de bienestar humano. ¿Sí? Cuando el ser humano tiene esa tranquilidad, ese bienestar, eh, más de equilibrio, todos tenemos obviamente nuestros momentos de subes, de bajas, independientemente de las situaciones que vivamos, pero si se tiene un acompañamiento profesional, desde una psicología, ¿por qué no de una psiquiatría en casos mucho más fuertes? El tema de la ansiedad es fuerte, el tema de los ataques de pánico son fuertes y cada vez se presentan mucho más en, en jóvenes, niños y niñas a temprana edad. Entonces son cosas que no se pueden venir atacando hasta que se vea en una edad adulta, sino hay que empezar a pensar desde la primera infancia la importancia de que los profesionales estén cerca y ni siquiera cerca, que estén a paralelo con el tema de la educación y de sus proyectos de vida, porque finalmente eso es lo que los va a llevar a tomar decisiones más conscientes, más acorde y coherente a lo que están viviendo en la sociedad y en su entorno social para poderse enfrentar en el futuro a una realidad o laboral o profesional o incluso simple y llanamente familiar e individual. Entonces, los problemas que se viven en la adultez es porque algo se viene arrastrando desde una pequeña infancia, de una primera infancia, desde una preadolescencia, de una adolescencia, bueno, muchísimas cosas, pero si ese acompañamiento se empieza a tomar en serio, se empieza a tomar desde un punto de vista, no solo por necesidad, sino porque debe ser para mí, como docente, como que he estado cerca no solamente de los habitantes de mi sector, de mi comunidad, sino también en el área docente, la necesidad primaria de tener profesionales que se dediquen al tema del manejo, la guía y el acompañamiento psicológico de todas las personas que habitan un territorio, comunidad, bueno, lo que sea. Es más o menos lo que yo he venido trabajando y veo en este momento. Listo, William. Sí, hay un consenso ahí importante sobre la necesidad del acompañamiento en los jóvenes en la primera infancia por abuso, por lo que tú dices, problemas de autoestima. Además, son zonas son zonas marginales que son muy señaladas, que son estigmatizadas y ese también representa un problema grave para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, nada, Jaime, muchísimas gracias, William. Que descansen y con todos los que nos están viendo, pues nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. ¿No? A ti, Ángela, muchísimas gracias y aquí cualquier cosa siempre presente. Gracias. Buenas noches. ¿Listo? Chao.